Iniciamos con información en vivo y nos vamos hasta la Asamblea Legislativa porque en este momento continúa sesionando la Comisión de Asuntos Hacendarios donde discuten el presupuesto para las universidades públicas para el próximo año. Aprobaron un aumento hasta el momento de 0.81%, pero ¿de cuánto monto significa esto y qué continúa la discusión? Alberto, adelante con toda esta información. Gracias, Karina, así es, bueno, una discusión que se ha prolongado desde el día de ayer cuando inició los análisis de las mociones, de las diferentes mociones, esto por la discusión del presupuesto para el próximo año 2025 y sobre todo, bueno, el día de hoy la noticia es que se aprobó una moción de un incremento en el FES de un 0,81%. Este porcentaje se traduce en 4.655 millones de colones y serían 1.106 millones menos que los 5.761 que ofreció el Poder Ejecutivo, el gobierno, a las universidades públicas y que los rectores habrían rechazado. Bueno, el día de hoy esa es la noticia más reciente con respecto a esa moción. Sin embargo, pues todavía no está completa. Hay otras mociones también que están en estos momentos tratando de destinar dineros de otros lados para el FES y eso es lo que se está en estos momentos acá discutiendo. Sobre todo también que hay presencia de rectores, hay presencia también de grupos de estudiantes que están haciendo una vigilia acá en las afueras de la Asamblea Legislativa para presionar y también obviamente exigir lo que sería pues una mayor cantidad de dinero destinada para el Fondo Especial Estudiantil Superior. Veamos lo que dice uno de los personeros de CIUNET. Él es un manifestante que estaba el día de hoy acá en esta vigilia que han organizado los diferentes grupos estudiantiles y ellos pues están en estos momentos acá presionando, obviamente también viendo muy de cerca lo que está llevando a cabo acá en la Comisión de Hacendarios y también viendo mediante el canal de la Asamblea Legislativa en directo todas las discusiones de las diferentes mociones que se están discutiendo acá el día de hoy. Escuchemos la participación de este docente de la UNED con respecto a lo que sería el aumento del dinero del FES. Hoy hay 4 mociones referentes al FES, una establecida por el PLP, en el que plantea un 0.8%, otra por el Partido Nueva República, que habla de 1%, la del oficialismo 1% también, y hay otra que replantea el tema del 2%. Estamos muy pendientes nosotros acá, como usted bien lo indica, tenemos un buen número aquí en la barra y nos llama muchísimo la atención también la gran cantidad de diputados y diputadas que tenemos en la Comisión de Hacendarios el día de hoy, que no son miembros. Recordemos que son 11 personas las que representan la Comisión de Hacendarios y si usted cuenta aquí hay una buena cantidad de diputados y diputadas. Bueno, es parte de esta manifestación que el día de hoy se hizo presente una cantidad importante de estudiantes y también destacar que, bueno, estos grupos universitarios iniciaron acá esta vigilia a eso de las 5:30 de esta tarde. Ellos lo que están en estos momentos exigiendo es la defensa de la educación nacional y también eso ocurre al mismo tiempo que se está en estos momentos discutiendo las diferentes mociones para el presupuesto nacional 2025. Veamos qué fue lo que nos dijo un rector, el rector de la Universidad de Costa Rica, con respecto también a la discusión que se está llevando a cabo el día de hoy en asuntos hacendarios. Actualmente los diputados están discutiendo mociones para hacer reformas al presupuesto nacional que tiene que ver con educación. Nosotros consideramos desde el Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia que las modificaciones presupuestarias tienen que apuntar hacia una perspectiva creciente del financiamiento de la educación en todos sus niveles, la preescolar, primaria, secundaria y la educación superior. En este movimiento nos hemos unido sindicatos del magisterio, de las universidades públicas y el movimiento estudiantil de todas las universidades públicas. Y consideramos que solo en una lucha unitaria vamos a poder lograr convencer a las personas responsables de la toma de decisiones de dar el financiamiento adecuado y creciente a la educación pública. Bueno, más bien ustedes escuchaban al docente de la Universidad
UNED, Universidad Estatal a Distancia, quien se estaba manifestando el día de hoy, estaba también siendo parte de esta vigilia y que también está solicitando lo que sería pues un dinero cercano al 4%, un aumento para el presupuesto estudiantil de educación superior. Pero también Pilar Cisneros, la diputada oficialista, ella está pues defendiendo lo que serían estos recortes para pues evitar que el gasto público se dispare. Escuchemos lo que dice la diputada Pilar Cisneros con respecto a toda esta discusión y también las siguientes mociones también que se van a tener que estar discutiendo durante las próximas horas acá en el sector de la Asamblea Legislativa. En este momento ya las universidades se llevan el 20.5% del presupuesto de la educación para este país. Y yo creo que es muy importante tomar en cuenta no lo que decía el diputado Jonathan Acuña, no, las cifras reales. ¿Cuánto ha subido el FES del 2016 al 2024? Un 19.6%. Eso es lo que ha subido. Un promedio de 2.6% anual. Con el agravante, señores, que de acuerdo con lo que dice nuestra Constitución, no se puede rebajar nunca esa partida. Esa era la participación de Pilar Cisneros, de la diputada oficialista, pero también hemos escuchado algunas opiniones, sobre todo también del diputado Eliezer Feinsack, del Partido Liberal Progresista, quien está afirmando de que se tiene ya pues una negociación hecha que podría inclusive aumentar la cantidad del FES hasta el 2% y que en estos momentos pues no es lo debido. Básicamente él está sustentando pues esta teoría a raíz de la gran cantidad de colegios y escuelas de nuestro país, lo que sería pues lugares rurales y demás que están con orden de cierre sanitario, lugares también que son muy alejados y donde en estos momentos pues se inundan todos los días y que ese dinero pues se vería recortado para todas esas personas y sobre todo niños para pasar el dinero a lo que sería el fondo universitario. Así que bueno, son todas diferentes opiniones, obviamente en estos momentos se están discutiendo y que obviamente en las siguientes horas y minutos van a seguirse desarrollando acá en la Asamblea Legislativa. Desde las afueras, exactamente acá en Cuesta Moras de la Asamblea Legislativa, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Muchísimas gracias, Alberto, por esta información y por supuesto es un tema que vamos a estarle dando seguimiento de cómo avanzan las negociaciones en esta Comisión de Asuntos Hacendarios para definir el presupuesto para el próximo año de las universidades públicas. Pasamos a otros temas y el día de hoy la Fiscalía realizó 9 allanamientos en la oficina centrales de DECIFIN, de la financiera de DECIFIN y también en 5 viviendas de las personas investigadas. La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos realizó 9 allanamientos para recopilar pruebas por la supuesta administración fraudulenta de la financiera DECIFIN, tras las denuncias presentadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF. Las diligencias fueron en las oficinas centrales de DECIFIN, en la arrendadora, en 2 oficinas de abogados y en 5 casas de habitación de los investigados en el proceso, todos los sitios ubicados en Escazú y Santa Ana. La finalidad de esta diligencia que se está realizando el día de hoy pues es evidentemente recolectar prueba útil, pertinente, necesaria para continuar con la investigación. Acordémonos que existe mucha prueba digital, mucha prueba documental que tiene que ser analizada por parte del Ministerio Público y es ante esa situación que se van a hacer todas las diligencias necesarias para recolectar, respaldar, incluso en servidores que se encuentran en las oficinas, en este caso oficinas de DECIFIN y de arrendadora de DECIFIN, para tener y contar con todos esos elementos de prueba que posteriormente van a ser analizados por el Ministerio Público. Además de investigar el presunto delito de administración fraudulenta, también se indaga sobre el delito de reducción de la pena, que busca sancionar la presentación de datos o informes falsos o inexactos relacionados con la entidad financiera, conforme a la Ley Orgánica del Banco Central. De acuerdo con Federico Campos, abogado de la familia Lacayo, quienes dirigían la financiera, cuestiona el accionar de la Fiscalía, ya que según él no existe delito alguno. Consideramos que han existido graves vicios de ilegalidad en las causas que motivaron la intervención, así como violaciones al debido proceso por incumplir procedimientos que exige la normativa. Y además, durante la intervención, se dieron una serie de anomalías en la valoración de negocios que son lícitos, erróneas reclasificaciones de créditos que han generado estimaciones indebidas, todo lo cual ya se está impugnando por un equipo legal que hemos conformado en la vía penal, civil, administrativa y constitucional. Además, de manera injustificada,
los interventores rechazaron propuestas de capitalización de la empresa que eran viables para salvar la misma. La SUGEF y CONACYF han dañado irremediablemente el buen nombre y reputación de una empresa que ha sido manejada responsablemente por la familia Lacayo durante décadas. La investigación inició desde el 13 de agosto y el 23 de septiembre se sumó otra denuncia de la interventoría de financiera de Cifin. Según el Ministerio Público, en esta causa de momento no han individualizado a personas imputadas, es decir, ninguno de los investigados fue detenido y no deberán enfrentar una audiencia de medidas cautelares. En un caso parecido a Cope Servidores, la financiera de Cifin fue declarada inviable. Por ello, las autoridades judiciales investigan la forma de administración de los recursos. La mayoría de clientes de Cifin son emprendedores. Bueno, y siempre sobre este mismo tema del allanamiento a Cifin, fue la misma SUGEF quien presentó la denuncia por aparentes irregularidades. Pero ¿cuánto tiempo podría llevarse precisamente esta investigación debido a que apenas las autoridades están recabando todos los datos, los expedientes y revisando todas las evidencias? Al mismo tiempo hay otros casos también, porque no es el único que están investigando esta financiera, sino hay otras financieras que también están en este mismo proceso y todavía esta investigación no concluye. Pero ¿qué proceso sigue? Bueno, nuestro compañero Kenneth Rojas nos trae el detalle de esta información. Adelante, Kenneth. Muy buenas noches. Fue precisamente el pasado 13 de agosto que no solamente se anunció el proceso de intervención de Cifin, sino que la superintendente de entidades financieras, doña Rocío Aguilar, confirmó ese mismo día que se había presentado una denuncia por aparentes irregularidades en el manejo financiero y también contable de esta entidad financiera. Por eso es que los 9 allanamientos de este jueves obedecen precisamente a esta denuncia. Pero ¿qué es lo que ha pasado alrededor de Cifin desde ese día 13 de agosto? Lo vemos en la siguiente información. Las diligencias judiciales se dan una semana después de que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONACYF, anunciara la inviabilidad financiera de la entidad y el inicio de su proceso de resolución. Los allanamientos responden a una denuncia que interpuso la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF, como parte del proceso de intervención que inició el pasado 13 de agosto. Habían procedido con la presentación de una denuncia, dado que durante el proceso de supervisión pues, se detectaron algunas anomalías que podrían constituir ilícitos. La intervención obedeció en parte a lo que la SUGEF halló en un análisis previo de la cartera crediticia por prácticas aparentemente indebidas y el patrimonio de la entidad disminuyó en 158%. Incumplimiento de las normas de suficiencia patrimonial al ubicarse por debajo del mínimo prudencial del 8% a causa de la disminución en el capital base de la entidad, cuando se hace necesario ajustar la clasificación de riesgo de los deudores. La financiera perdió todo su capital social y, según SUGEF, cerró el año pasado con pérdidas de 1.141 millones de colones y para el primer semestre de este año acumulaba pérdidas por 3.318 millones. Ya en el proceso de intervención, además se detectaron pérdidas adicionales por 17.000 millones de colones. 21.968 millones, se pierde la totalidad del capital social de la financiera y por ende más bien se genera un faltante por 6.704 millones. Eso también produjo que la suficiencia patrimonial se redujera a un menos 10,68. La investigación judicial se dirige por el aparente delito de administración fraudulenta, cuya pena se agrava según el monto. Estamos hablando de un delito de mayor cuantía, una administración fraudulenta de mayor cuantía, cuya pena está prevista desde los 6 meses y hasta los 10 años de prisión para quien, teniendo a su cargo, oculte o administre de mala manera, indebidamente o abusivamente bienes que son ajenos. También por el presunto delito llamado reducción de la pena, que está previsto en el artículo 158, pero de la ley orgánica del Banco Central
y lo que dispone es que en el delito particular se oculte, se alteren registros o información que tiene que ser dado a la Superintendencia General o a los auxiliares fiscalizadores. La financiera de Cifin tenía 4.200 ahorrantes e inversionistas con un total de 108.000 millones de colones. Y por supuesto que la Fiscalía ha actuado con celeridad en cuanto a los allanamientos que ha realizado, no solamente en el caso de Decifin, sino también en la situación que hemos vivido en los últimos meses con el caso de Cope Servidores. Sin embargo, eso no significa necesariamente que la investigación judicial avance de manera rápida, sino más bien todo lo contrario, son expedientes judiciales usualmente muy extensos y que también requiere del análisis de mucha prueba muy específica y muy compleja, no solamente de extraer de los dispositivos electrónicos o incluso de servidores de computación, sino que también deben ser analizados de manera posterior por los peritos del organismo de investigación judicial, situación que puede tardar meses e incluso años, porque estos mismos peritos tienen a cargo muchos otros casos, no solamente los de las entidades financieras intervenidas. El detalle en la siguiente información. Durante los últimos 10 años, nuestro país registra 5 entidades financieras intervenidas, 2 de las cuales ocurrieron este año en menos de 3 meses. Hablamos de los casos de Cope Servidores y la financiera de Cifin, ambas en proceso actual de resolución. En 2021 se reportó la situación de Aldesa, 4 años antes se dio la desaparición de Bancrédito y en 2015 fue el turno de Cope Acerrí. En las intervenciones recientes, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual ya procedió con allanamientos tras las denuncias judiciales de la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF. Sin embargo, que esas diligencias se ejecuten no significa que las investigaciones avanzarán de manera rápida, pues las pruebas que se recaban son muchas y muy complicadas de extraer y analizar, lo cual contrasta con los peritos del organismo de investigación judicial que trabajan al mismo tiempo en otros casos. Una complicación para las investigaciones en la etapa preliminar en virtud de las diferentes actuaciones que se tienen que realizar, como las auditorías forenses, los estudios contables, en donde personal del organismo de investigación judicial, especialistas y auditores tienen que llevar diverso tipo de investigaciones. Porque no es simplemente ir a recoger una llave malla o un disco duro o un celular. Debe extraerse la información, lo cual los empleados de cibercrimen tienen la atención de toda la extracción de dispositivos electrónicos a nivel nacional, lo cual hace que efectivamente tengan una carga de trabajo bastante importante. La intervención de Cifin inició el 13 de agosto pasado y con los allanamientos de este jueves está en la fase inicial de recabatoria de prueba. Lo mismo con Cope Servidores, cuya intervención comenzó el 13 de mayo anterior. El expediente judicial por el caso Aldesa se abrió en junio de 2019 y desde noviembre del año pasado la Fiscalía acusó a 22 personas por presunta estafa, pero el juzgado aún no lo eleva a juicio. Para entender la magnitud de los casos de entidades financieras intervenidas y la prueba que se recaba y analiza, el expediente judicial de Cifin incluye 5.323 folios en el legajo principal, 2 legajos de prueba con 535 folios, 20 legajos de denuncia y casi 3.600 folios de prueba de inversionistas. Esto genera en el proceso de investigación una serie de circunstancias en donde con probabilidad la capacidad de personal con que cuentan las autoridades judiciales es deficiente para poder dar una eficiencia en el proceso de investigación. Esto va a atrasar los diferentes procesos judiciales que se están llevando a cabo. Una vez que logran extraer la información, la misma también debe ser procesada por analistas criminales del OIJ para poder establecer, por ejemplo, si hay vinculaciones de llamadas entre imputados, si hay vinculación de mensajes, si hay contactos, imágenes, documentos que sean de interés para la investigación, y ese es el proceso más lento. Bajo ese escenario, el avance de las investigaciones judiciales por Cope Servidores y de Cifin podría tardar años, en caso de que se determine por parte de la Fiscalía que sí existen los elementos y pruebas suficientes para llevar a juicio a los eventuales acusados.
Y si tomamos precisamente en consideración este caso de Aldesa en los estrados judiciales, pues ha tardado aproximadamente 5 años sin que aún se haya elevado a juicio. Por supuesto que todos los casos son diferentes, pero si lo tomamos como referencia podríamos ver que en el caso de las investigaciones y de los expedientes judiciales de Decifin y de Cope Servidores podría tardar mucho más tiempo de lo que se podría estar esperando por parte, por ejemplo, de las personas afectadas, dígase ahorrantes e inversionistas. Esta es la información que tenemos desde las instalaciones de SUGEF en Barrio Turnón. Un informe de Kenneth Rojas para Extra Noticias. Muchísimas gracias, Kenneth, por esta amplia información. Ahora vamos a pasar a otros temas y le vamos a mostrar las siguientes imágenes porque corresponden el momento en que 2 mujeres fueron sorprendidas por una cabeza de agua en el río Banano en Limón y tuvieron que ser rescatadas por la Cruz Roja. Aquí tenemos el momento en que estas mujeres quedaron ahí en medio del agua debido a esta cabeza de agua. El hecho ocurrió la tarde de este jueves cuando los socorristas llegaron y encontraron a estas 2 mujeres en medio del río que bajaba de ambos lados y bastante lejos de la orilla. El agua no solo traía barro, sino también pedazos de árboles, por lo que los socorristas tuvieron que ayudarlas a sacarlas del lugar y llevarlas a un sitio seguro donde le dieron atención médica. La Cruz Roja costarricense recibe una solicitud de ayuda, esto para auxiliar a 2 mujeres adultas que quedaron atrapadas en un islote, propiamente en el río La Bomba, en Matama de Limón. Al lugar desplazamos 2 ambulancias de soporte básico de vida y en conjunto con el personal de bomberos se logra extraer a las 2 mujeres y se llevan a un sitio seguro, donde posteriormente son valoradas y no requieren del traslado a un centro médico. La Cruz Roja costarricense desea recordarle que en época lluviosa no es recomendable ingresar a ningún río. La Municipalidad de Belén alertó mediante sus redes sociales de la presencia de un caimán en el cauce del río Quebrada Seca. El Comité Municipal de Emergencias logró corroborar la existencia del reptil en el lugar, por lo que se activó el protocolo de seguridad para proteger tanto a la comunidad como al animal. El comité envió una nota oficial al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, institución responsable de la extracción y reubicación de especies silvestres, esto con el fin de que el caimán sea trasladado a un ambiente adecuado para su supervivencia. El objetivo es garantizar la seguridad del reptil y también de los vecinos, evitando así cualquier tipo de incidente. La Municipalidad de San José anunció el día de hoy que va a invertir más de 1.000 millones de colones en la construcción de un nuevo bulevar y también para ampliar las aceras. Los distritos de La Merced, El Carmen, Hospital y Catedral tendrán un cambio en diversos aspectos, donde la Municipalidad de San José indica que es tiempo para contar con un restablecimiento urbano más seguro, limpio y con mayores atenciones. Dentro de los planes de mejora que señaló el alcalde de San José, Diego Miranda, destaca convertir el casco central de la municipalidad en una ciudad más viva y remozada. Como les decía, el tema de la publicidad para nosotros es clave, porque una ciudad más bonita es una ciudad que se ve bien y que tiene bien sus fachadas. Uno de los grandes problemas es que de manera indiscriminada la anterior administración o no regulaba o daba permisos sobre la rotulación que no tenían ningún tipo de lógica con la reglamentación que nuestra propia municipalidad tiene. Parte de las mejoras que habrían serían 3 proyectos donde hay cambios con ampliación de aceras y un nuevo bulevar. El primero sería ampliar las aceras de la avenida central, de la calle 13 a la 21, creando un bulevar desde la Asamblea Legislativa hasta la California, con una inversión de 862 millones de colones. Otra obra sería la del proyecto Calle 21, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, donde se busca ampliar aceras y que las mismas sean más seguras con una inversión de 851 millones de colones. Finalmente, las aceras de la avenida 3, de la calle 2 a 5 y de la calle 10 a la 12 serían más anchas con una inversión de 101 millones de colones. La idea es la ampliación de aceras, la arborización, que ustedes saben que este es un espacio de relación, sobre todo los fines de semana y las noches, y la idea es que sea un espacio más adaptado para que la gente esté ahí y podamos estar más seguros.
Otro de los aspectos que el alcalde señaló que van a abordar será un nuevo programa de recolección de residuos y ayuda a la naturaleza, donde se atacarán zonas críticas en el centro de la capital y resto de distritos. También señaló que se trabajará en conjunto con los comercios en el proyecto San José 2.0, buscando que la publicidad y la reglamentación de la misma sean más acorde con una ciudad más viva y bajo ciertos criterios estándares para todos. Respecto al tema de seguridad, habilitarán la app Alerta San José, la cual mediante un botón de pánico activará a la policía municipal con el fin de abordar situaciones donde los ciudadanos requieran ayuda ante una emergencia. Las personas en condición de calle también entrarían dentro de este plan piloto, buscando que estas personas se reinserten de una manera adecuada a la sociedad con el respaldo de distintas organizaciones. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene en este momento 32 proyectos de infraestructura, pero ¿en qué tiempo van a desarrollarlo y cómo está este avance? En el siguiente reportaje le presentamos todos los detalles. Atrás quedó la bonanza que Costa Rica tuvo en la década de los años 60 y 80, cuando se invertían importantes montos en la construcción de una red vial extensa a nivel nacional. Más de 20 años y hasta 50 de rezago es lo que tenemos en proyectos de infraestructura vial. Una dificultad para llevar adelante estos proyectos, y tardan décadas, es por la pérdida de continuidad entre una administración y otra. Por supuesto que nos impacta negativamente la economía en tiempo perdido, dinero perdido, pero hay una realidad que es que el país no tiene dinero. El MOP tiene 32 proyectos distribuidos en 8 instituciones y unidades ejecutoras. Consejo Nacional de Concesiones, Ampliación Ruta 27, Concesión Ruta San José Cartago, Ruta 32, Ruta 23. Como la ampliación de la Ruta 27, como la iniciativa privada para la ampliación de la Ruta Cartago. Todos son proyectos que se detuvieron, que vamos a tener prácticamente 3-4 años perdidos, que hay que replantearlos de nuevo porque muchos de ellos incluso se perdió la posibilidad de financiamiento que se tenía. Lo que hicimos fue traer expertos internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo en concesiones para que ellos pudieran rodear a la Secretaría Técnica y a partir de ahí empezar a trabajar en proyectos específicos. Usted me habla de la Ruta 27, estamos trabajando en la negociación de la ampliación de la Ruta 27, hemos determinado cuáles son las obras de la ampliación, hemos determinado un monto de ampliación que ronda los $600 millones. Sobre Ruta 32 nos sentamos hace pocos días, no hay un interés del iniciativista privado de seguir con esto. Ruta 23 efectivamente es una idea que está apenas madurándose, pero le hemos pedido a doña Paula Reyes, a la ingeniera, que se concentre en dos cosas. Número uno, la iniciativa a Cartago, que como le he dicho, vamos para adelante con ella. Fideicomisos, Ruta 1 San José San Ramón, OBIS, Lote 1, OBIS, Lote 2, OBIS, Lote 3, OBIS, Lote 4. Y ese proyecto no lo va a hacer este gobierno y tal vez empiece en la mitad del que sigue. Y no lo dicen que empiezan en el 2027, me parece. O sea, eso es, ¿con qué diseño? No nos han enseñado el diseño, no entendemos. Y hay un tema jodidísimo. Los peajes, hasta el 1 de octubre, tenían una condición con el fideicomiso que ya se termina la relación del fideicomiso empieza a cerrarse. Y el 31 de diciembre de este año se rompe la relación con el fideicomiso. El fideicomiso no tiene un solo 5 en la bolsa. Un fideicomiso es para que el gobierno de la República no tenga que poner dinero, no tenga que endeudarse, sino que el banco como tal pueda buscar plata barata en organismos internacionales y a partir de ahí generar obra. El fideicomiso San José San Ramón se hicieron 5 obras, las 5 con defectos y además los 5 fueron construidos con el dinero de Conavi. Las buenas noticias es que el proyecto va y va para adelante. Vamos a explicar todos los alcances del proyecto, las mejoras que se hicieron con respecto a lo que se tenía el proyecto anterior, los peajes. Proyectos Conavi, Intersección La Galera, intersecciones en Atillo 4, 6 y 8, ampliación Puente Río Barranca Monteverde, Ruta 32, el tramo entre Moín y la Ruta 4. Esos sobrecostos que se empiezan a generar cuando duramos mucho un proyecto, cuando no lo estamos ejecutando de la manera adecuada, entonces implican otro tipo de cosas.
y es que se esté agotando el dinero. En Ruta 32 tenemos la probabilidad que ya la gente conoce de que se eliminen las intersecciones a desnivel. Teníamos un proyecto totalmente, digamos, sin el presupuesto necesario para poderlo terminar, había que ajustar en términos de presupuesto. La segunda parte del proyecto tiene que incluir, y yo le digo, inicialmente lo que hay es un 5% de ciclovías, pero esta carretera de 104 kilómetros tiene solo un 5% de ciclovías, solo tiene un 2% de aceras. Los pasos a desnivel eran un desastre, y salir hacia el otro lado para pasar por un túnel, porque no era, a eso se le llamaba paso a desnivel. Es que nosotros tenemos en la mente paso a desnivel como el de Atillo 4 o como los de Cañas Liberia, pero esos no eran los pasos a desnivel que estaban inicialmente en el contrato de la Ruta 32. Monteverde no es prioridad para esta administración. La Ruta 606 es una ruta que vamos a mantener con el mantenimiento básico, preventivo, etcétera, etcétera. Hasta aquí abarcamos 15 de los 32 proyectos de infraestructura que tiene el MOP. Conozca mañana el detalle de lo que está sucediendo con las obras en Ruta 1, Cartago, Circunvalación, Proeri, Topics y el tan cuestionado tren eléctrico. El expresidente Óscar Arias oficializó su renuncia al directorio del Partido Liberación Nacional. ¿Cuáles fueron los motivos? Nuestro compañero Jeffrey Naranjo nos trae el detalle de esta información. Adelante, Jeffrey, muy buenas noches. Muy buenas noches, así es, la salida de figuras bastante tradicionales siguen dándose en el Partido Liberación Nacional. Esta vez se trata de la renuncia al directorio político por parte del expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, quien hizo llegar a través de una carta al partido su renuncia a este importante órgano dentro de la agrupación política. Según mencionó Arias Sánchez en esta carta, que consta de 2 páginas, explica motivos como la necesidad de hacerse a un lado para dar paso a nuevas figuras dentro de la agrupación verde y blanca. Carta que fue recibida por el secretario general del Partido Liberación Nacional, Miguel Guillén, quien por cierto conversó con Extra Noticias vía telefónica y brindó algunas palabras sobre esta decisión de una figura que por tantos años perteneció a este partido político y bueno, continuará perteneciendo al mismo, pero no desde sus más altos mandos, como es el caso del directorio político. Escuchemos parte de las palabras de Miguel Guillén sobre esto. Marca un hito, marca un punto de inflexión en la historia de Liberación Nacional y en la historia de la política en Costa Rica. Don Óscar, en un acto de alto sentido de responsabilidad con el partido y con Costa Rica, ha cedido su espacio valioso e histórico para que caras frescas, hombros frescos que soporten los desafíos del siglo XXI y que promuevan ideas y nuevos proyectos políticos que hagan de nuestra sociedad costarricense una sociedad más justa y próspera para todos por igual, se abran paso. Bueno, esta salida del exmandatario Arias Sánchez se da unas semanas después de que también José María Figueres Olsen realizara exactamente lo mismo, renunciar al directorio político del Partido Liberación Nacional en un contexto de precampaña, en un contexto de asamblea general que ya se está iniciando no solo en este, sino en otros partidos a nivel nacional para elegir tanto los métodos de cómo escogerán las precandidaturas de quienes podrían llegar a ser presidentes en las elecciones 2026. Bastante movimiento a lo interno del Partido Liberación Nacional, es lo que reportan pues varias de las figuras que están dentro de la agrupación política tras la salida de rostros tradicionales como el de José María Figueres Olsen y en este caso Óscar Arias Sánchez. Compañeros, el reporte que les tenemos sobre este tema, ustedes continúan con más noticias. Gracias por continuar informándose con Extra Noticias. Y el Hospital Nacional de Niños en este momento está saturado y no va a recibir a más pacientes. Y esto se debe principalmente por los virus respiratorios. Nuestro compañero Diego Arce nos trae el detalle de esta información. Adelante, Diego, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros, un saludo para ustedes, los televidentes y radioescuchas de Extra Noticias. Y es que precisamente nos encontramos acá del Hospital de Niños debido a que el Ministerio de Salud informó que el servicio de emergencias, así como otras atenciones de parte de ellos, está colapsado debido a que la cantidad de camas
por atenciones de niños menores de edad ya se encuentra colapsado. Esto debido principalmente, como lo decíamos anteriormente, a complicaciones respiratorias. Y es que lamentablemente a corte del 10 de octubre pasado se contabilizan 42 niños que han fallecido debido a complicaciones respiratorias. Es por eso que el Ministerio de Salud hace un llamado a acatar ciertas recomendaciones para así disminuir estos números y así ver cómo estos sistemas de salud pueden nuevamente reabastecerse y atender a las distintas personas que realmente lo están requiriendo en este momento. Toda esta información la ven ustedes en la siguiente nota. El Ministerio de Salud anunció que actualmente el Hospital Nacional de Niños se encuentra en la etapa 3 de conversión de camas sin necesidad de recurso humano, lo que significa que existen dificultades para poder recibir a más pacientes. En este momento, la situación es tan crítica que ya se encuentran por encima de la zona de alarma. Al 16 de octubre de este año se reportan 134 pacientes con patologías respiratorias ingresados en el centro médico, de los cuales 118 estaban ubicados en distintos servicios hospitalarios, incluyendo la unidad de cuidados intensivos, además de 16 niños en el servicio de emergencias. El Ministerio de Salud hace un llamado a los padres y madres de familia, así como a los encargados de menores de edad, en virtud de que, según datos del Hospital Nacional de Niños, este centro médico se encuentra en una fase crítica, donde existen dificultades para poder recibir más pacientes. En relación con el número de pacientes fallecidos por patologías respiratorias al 10 de octubre, se contabilizan un total de 42. Nuevamente el Ministerio de Salud hace un llamado a los encargados de familia a extremar medidas con los menores de edad para evitar este tipo de situaciones y se les recuerda la importancia de abordar una serie de medidas. Algunas recomendaciones son practicar el correcto protocolo de tos y estornudo, mantener al día la vacunación contra la influenza y COVID-19, lavarse las manos con agua y jabón antes y después de comer, de ir al servicio sanitario, de cambiar pañales, o antes de preparar alimentos, lavar las frutas y verduras antes de ingerirlas, utilizar mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios, fomentar la ventilación adecuada en espacios interiores, promover el distanciamiento social y evitar reuniones masivas como medidas adicionales y limpiar de forma regular las superficies manipuladas con frecuencia. Para los padres de familia es de suma importancia abordar a sus hijos ante algún caso de síntomas y pese a que el servicio de emergencias del país presente una saturación, siempre la recomendación es ir a un centro médico si hay alguna complicación de salud. Así es, compañeros, tal y como veían en información anterior, básicamente el Ministerio de Salud y sus profesionales lo que invitan es a que se retomen muchas medidas de control de higiene, lo que es el lavado de manos, también así como completar los esquemas de vacunación tanto para el COVID como para la influenza, para que así los niños, principalmente en este caso debido a las complicaciones que tiene el Hospital Nacional de Niños, puedan disminuir este tipo de afectaciones que están sufriendo ahorita con la entrada de esta época lluviosa, lo cual sabemos que genera más complicaciones respiratorias para los niños. Este fue un trabajo de Diego Arce para Extra Noticias. Muchísimas gracias, Diego, y también a seguir las recomendaciones que dan las autoridades de extremar las medidas sanitarias. Ahora vamos a pasar a otros temas porque la policía y también las autoridades judiciales reforzaron la vigilancia y sobre todo la seguridad en los tribunales de Pocosí. Nuestro compañero Cristian Falla nos trae el detalle de esta información. Adelante, Cristian, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos ustedes. Desde media tarde, un dispositivo importante acá de algunas fuerzas de tarea de la fuerza pública y también así ordenado por la autoridad judicial de estos tribunales acá en el cantón de Pocosí, exactamente en la ciudad de Guapiles, por informaciones que han llegado después de algunas incursiones importantes que ha hecho tanto la policía judicial como también la fuerza pública en sectores de acá de Pocosí, también en el sector de Guásimo. Esto a raíz del ataque no solamente de los oficiales allá en Batán con un arma AK-47, sino también a una vivienda de un agente del OIJ acá en el cantón de Pocosí, también con un arma larga. Después de esto, el director del OIJ anunció que venían con más fuerza, los allanamientos continúan, las investigaciones también, pero este tipo de operativos en vía pública, en la calle también, para estar marcando el terreno precisamente a los grupos investigados en el Caribe Norte de nuestro país. Por eso se refuerza la seguridad acá en los tribunales de Guapiles, por algunas informaciones que trascienden de posibles represalias precisamente por estas incursiones. Pero además, el día de hoy se sumó una audiencia de medidas, una vista privada de uno precisamente los grupos detenidos e investigados, y que esto obligó
a reforzar aún más, incluso con algunos perros, para estar rastreando en la sede judicial, tanto en las afueras como en la parte interna. Así que el dispositivo importante, se han cerrado los accesos más cercanos al edificio, y también tenemos información de que a partir de mañana se va a restringir lo que es el parqueo en este circuito judicial, precisamente para estar estableciendo este tipo de seguridad. Vamos a escuchar a Randall Zúñiga, quien nos atendió en su momento en los operativos en el sector de Pocosí, también en Guásimo, dando exactamente lo que es este golpe de autoridad, y que van a seguir trabajando en la calle, y las investigaciones continúan en desarrollo. Son más de 50 hombres y mujeres que estamos trabajando las diferentes aristas que están sucediendo acá. Estamos haciendo como un cerco a todo el cantón de Guásimo, ¿verdad? Porque nos interesa no solamente trabajar el tema de la criminalidad acá, sino también el tema de la disuasión de los hechos delictivos que han ocurrido. Aparte de eso, ya tenemos objetivos bastante claros de lo que tenemos que hacer, y lo vamos a estar ejecutando en el transcurso de la semana también. Una parte del equipo operativo, pues lo que está haciendo es revisando vehículos, pero hay otra parte que también está yendo a las piñeras, está yendo a los lugares de interés nuestros, en los cuales creemos que podrían estar los sujetos que intervinieron en la balacera contra el compañero aquí de Guásimo. Otro elemento que obligó a este tipo de operativo, a este perímetro que se estableció por parte de las autoridades, es el decomiso hace unos 3 días a un sujeto de explosivos de alto poder, y obviamente las autoridades, al saber de que estas personas tienen acceso a este tipo de artefactos de poder destructivo, es que no se toman estas situaciones a la ligera. Hay informaciones que llegan, hay audios que están circulando, así que por eso el reforzamiento de la seguridad acá en los tribunales de Pocosí, donde se mantienen los operativos, se mantienen todos estos casos abiertos, y sobre todo en situaciones como estas, como las de hoy, donde hay audiencias de grupos investigados, que es importante reforzar la seguridad en todo lo que es el perímetro de esta sede judicial. De momento, la información que trasciende acá desde el Caribe Norte de nuestro país, el reporte de Cristian Fallas Vial para estas noticias. Tenga usted muy buena noche. Muchísimas gracias, Cristian, por esta información, y por supuesto es un tema que estaremos pendientes. Y esta noche el Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunció el cierre del puente en Taras. Esto debido a las afectaciones que ha tenido esta estructura producto de las lluvias de los últimos días. Ante esta situación, el día de mañana los ingenieros van a realizar una inspección a esta infraestructura para determinar qué procesos van a seguir ante esta situación. Quienes ingresen a la provincia de Cartago deberán desplazarse por el sector de La Lima, así que a tomar las medidas del caso, y por supuesto mañana estaremos dándole seguimiento a la inspección que realice el día de mañana los ingenieros. La Contraloría General de la República anuló la adjudicación de los EVAIS específicamente en el área de San Francisco San Antonio, y esta licitación incluye 8 centros de salud. Este fue el único contrato que no fue avalado por la Contraloría de las 10 cooperativas que administran EVAIS en el país. Esta adjudicación está bajo investigación en el caso Barrenador, que indaga el sobreprecio de contratos para la administración de EVAIS del país. El Banco Central anunció esta noche en conferencia de prensa que va a reducir la tasa de política monetaria en 25 puntos. Eso implica que ese indicador quedaría en un 4%. ¿Qué significa esto? Bueno, que las personas que tienen créditos en colones van a comenzar a pagar menos en sus mensualidades, aunque esta reducción se hará dentro de unos meses, no será de manera inmediata. Desde marzo del año anterior, esta tasa de política monetaria ha tenido reducciones, esto con el fin de mantener también lo que es la proyección que tiene el Banco Central de la inflación, es decir, del costo de la vida. Entonces, el banco, de nuevo, ¿verdad?, analiza los riesgos y observa que a la baja existen algunos riesgos, ya se pueden adivinar. Uno es que la persistencia de una inflación por debajo del rango de tolerancia que se ha establecido para la inflación alimente las expectativas, genera expectativas
inflacionarias menores las expectativas que lleguen o inclusive que se salgan de ese rango de tolerancia. Como uno de los determinantes de la inflación en este enfoque que se llama neokeynesiano es la brecha de producto y las expectativas, le habría un componente muy fuerte de expectativas que dice que para la realización de precios, contratos, alquileres y demás, la gente no va a tomar el 3%, sino un valor inferior a la meta del Banco Central. Entonces, ese es un riesgo. No creemos que eso esté ocurriendo, pero es un riesgo, es una posibilidad. Que no esté ocurriendo, parece que no pueda ocurrir. De esta manera llegamos al final de esta edición. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta hora de noticias. Les recuerdo que los esperamos mañana, si Dios lo permite, a partir de las 11:30 de la mañana. Que pase excelente noche y que descanse. Les recuerdo también que puede seguir informado en nuestras redes sociales y a partir de mañana a las 5 de la mañana por Extra Radio. Muy buenas noches.